el taller básico para el análisis e interpretación clínica en exámenes de laboratorio. Esto básicamente es la primera parte de lo que constituye la interpretación y análisis de paraclínicos, porque como sabemos, cuando hablamos de paraclínicos hay una gama enorme de pruebas y medios, no solamente químicos, sino también imagenológicos, que nos permiten a nosotros, en pocas palabras, utilizarlos como herramientas, ¿ok? Para nuestro proceso de diagnóstico, para nuestro proceso, pues, de acercamiento a la enfermedad del paciente, a la patología o al estado de salud también en general del paciente, porque no todo se tiene que traducir siempre a enfermedad, porque la valoración del buen estado de salud del paciente, pues, también es una tarea de nosotros como médicos. Así que bueno, no vamos a darle mucha larga, como dicen coloquialmente por allí. Vamos a iniciar, ¿ok? Tomando en cuenta que el tiempo también está en nuestra contra. Fíjense algo, acá hay una serie de recomendaciones, algunas aplicables tomando en cuenta el medio al cual estamos acudiendo, ¿ok? Pero creo que son también viables a poner en práctica acá. Las recomendaciones. La primera es concentrarse, obviamente, en toda la explicación y reservar el tema de los apuntes, el tema de la recolección de datos, porque igualmente parte de lo que incluye los beneficios del taller mismo es que yo les hago llegar a ustedes una guía donde se recolecta y se resume toda la información acá proyectada. Entonces me interesa es que su enfoque, me interesa que toda su atención esté puesta es en la explicación, en este caso, de todo el contenido acá refleja. Dudas, no duden en expresarlas, tomando en cuenta que el objetivo de yo acá exponer también es despejar todas las dudas que ustedes puedan presentar al respecto. Las distracciones, teléfonos, conversaciones alternas a momento de que se esté presentando, proyectando la información, pues tratar de minimizarla y bueno, también el tema de ser participativo y expresivo. En ese sentido, si usted tiene o siente pues la confianza plena de participar, proporcionar algo, intervenir, no tenga ningún tipo de limitante para ello. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del presente taller? Ustedes preguntarán, ¿cuáles van a ser los beneficios más allá de los expuestos? Pues brindar todos los conocimientos inherentes a los estudios de laboratorio clínico básico. ¿Qué y cuáles son? Es uno de los puntos más importantes acá también a tomar en cuenta. Terminología, la utilidad de estos paraclínicos, cuáles son sus valores referenciales y cómo vamos a interpretarlos. Además, ustedes tendrán la capacidad de analizar e interpretar cada una de estas pruebas de laboratorio, siendo capaces de reconocer lo fisiológico, término que hace alusión a lo normal, y rasgo patológico, ¿ok? Que es lo que nos permite en este caso conocer las alteraciones, las patologías, que es prácticamente la sinonimia a la alteración fisiológica. Puede relacionar o asociar las causas probables, es decir, ustedes no solamente van a tener la capacidad de saber cuándo algo está dentro de los límites normales y cuándo existe algo alterado. Además de ello, van a poder asociar o plantear por lo menos causas probables. ¿Cuáles son las causas más detectadas por estadística, por clínica, ok? Que se asocian a esas alteraciones. Es decir, ustedes van a tener también un apoyo, una herramienta para asociar, relacionar algunas patologías que se ven ante esas alteraciones. Una pequeña reflexión acá, quien no añade nada a sus conocimientos los disminuye. Así que, bueno, comencemos. Paraclínicos. De los presentes, ¿alguien podría darme una definición de paraclínicos? ¿Alguien tiene una noción de lo que son los paraclínicos? Yo comprendo que un examen paraclínico, digamos, es un refuerzo del diagnóstico médico para llegar a la conclusión de una patología presente o para, en ese caso, reflejar el estado de salud del paciente. Muy bien, exactamente. ¿Cuál es su nombre? Ángel Villamizar. Ok.
tal como nos expresa el compañero Ángel, así diría que es una cita muy certera a lo que vendría siendo el término paraclínico. El paraclínico no es más que aquella herramienta diagnóstica, es el complemento, si se pudiese añadir más especificidad. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que nosotros en el abordaje del paciente, al momento de nosotros, pues, diagnosticar, no solamente nos valemos de los síntomas, de los signos que somos capaces de nosotros percibir por el interrogatorio del paciente, por el examen físico del paciente, sino que además nosotros debemos confirmar esas sospechas, porque sabemos que muchas enfermedades, muchas patologías comparten signos y síntomas. En ese sentido, cuando estamos ante una afección cuyos síntomas pueden estar presentes también en otra gama de patologías, nosotros acudimos a los paraclínicos para poder discernir, para poder llegar a ese acercamiento diagnóstico y a la causa más probable. ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces acá un concepto de lo que serían los paraclínicos. Son pruebas de apoyo diagnóstico que contribuyen a la toma de decisiones y evaluación de resultados por parte del médico. Resultan ser herramientas clínicas complementarias útiles para ayudar a establecer con precisión una valoración completa del paciente y para confirmar el diagnóstico basado en la sospecha o enfoque clínico. ¿Ok? Más de lo que ya planteamos. Es decir, al momento de nosotros abordar un paciente y queremos tener una mayor precisión diagnóstica, un dato confirmatorio de que obviamente nuestras sospechas de la sintomatología ya expresa por el paciente, esto lo que nos permite es dar veracidad, un respaldo de que nuestra sospecha evidentemente está totalmente allí avalada por el paraclínico. ¿Ok? Ahora, ¿cuánta variedad de paraclínicos existen? Pues, como decía al principio, existen un montón de pruebas y estudios que consideramos paraclínicos porque son precisamente herramientas pensadas para ayudarnos al diagnóstico, ¿ok?, del paciente. Fíjense que entonces cuando abordamos toda la gama de paraclínicos existentes, podemos tratar de resumir, ¿ok? Sin más bien, digamos, puntualizar los más importantes, los más comunes. Y cuando vamos a los más comunes, vemos que, pues, estos se puntualizan en imagenológicos, que son esos estudios por imagen. Entre los más comunes tenemos las radiografías, tomografías, algo más especializados como la resonancia magnética, ecografía, que nos permiten tener apreciaciones, digamos, anatómicas precisas cuando el diagnóstico está más orientado pues a afecciones locales en ciertas regiones anatómicas, ¿okay? En particular, es el caso de las radiografías, cuando queremos por lo menos asociar, descartar cuadros de neumonía, afecciones pulmonares, estructuras óseas. Vemos que también existen estudios especializados, allí se puntualiza el electrocardiograma, electroencefalograma, que son estudios especializados porque están orientados, en este caso, a un órgano, un sistema en particular. El electrocardiograma para la actividad eléctrica cardíaca, el electroencefalograma para a nivel del sistema nervioso. ¿Ok? Microscópicos. ¿Ok? Acá encontramos los que se engloban como estudios de laboratorio. Están puntualizados allí, están reflejos en rojo porque son los que vamos a conocer, que ustedes van a saber analizar e interpretar. Aquí se incluyen los estudios sanguíneos, donde figura la hematología, también conocida como hematología completa, bioquímica sanguínea o también conocida como química sanguínea. Existen otros estudios como los micro o macroscópicos. Aquí encontramos los uroanalíticos, que hacen referencia al examen de orina. Encontramos también los coproanalíticos, que son el examen de heces. ¿Okay? Estos son los exámenes denominados de laboratorio. El tema o el contexto del taller que vamos a realizar, estamos en proyección, hace referencia a estos estudios en particular. ¿Ok? Para que quede claro entonces eso, y entremos nosotros también en contexto. Entonces, las pruebas de laboratorio básicas
Reciben este nombre porque son realizadas por profesionales bioanalistas en un laboratorio con el equipo pertinente y apropiado para el estudio microscópico de los elementos tanto sanguíneos como micro o macroscópicos que visualizamos en la lámina anterior. Como ya hemos citado, acá se incluyen las pruebas más importantes y comunes en la rutina clínica. Y estos no son más que la hematología completa, la química sanguínea, uroanálisis, es decir, el examen de orina, y coproanálisis o examen de heces. Fíjense que estos son uno de los tantos componentes del perfil 20, que es un estudio que quizás muchos de ustedes ya conocen. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos, y bien no realizado uno, conocido a alguien que acude a este tipo de pruebas de forma rutinaria para conocer su estado de salud. Así que bueno, vamos a iniciar entonces por la hematología, que es uno de los estudios básicos para el proceso de diagnóstico. Ahora, ¿qué es una hematología? ¿Alguien de los presentes pudiese dar una conceptualización, una definición con sus propias palabras de lo que considera es la hematología? El estudio de los componentes sanguíneos del cuerpo. Sí, así es. Fíjense que el término hematología, desde su punto de vista etiológico, ¿ok? Conocemos allí los prefijos hema o hemo, que es lo que nos hace alusión a sangre, a sanguíneo, ¿ok? Y logía, que obviamente es término alusivo a estudio. Así que fielmente hablamos de un estudio sanguíneo, pero como citaba el compañero, más propiamente de los elementos sanguíneos, porque sabemos que, bueno, cuando hablamos de sangre, hablamos de una unidad que está constituida a su vez por elementos que fisiológicamente son los que guardan relación, son los que guardan interés a nosotros conocer. En él, más precisamente, se reportan los valores correspondientes a la cantidad y distribución porcentual de las distintas células de la sangre. ¿Okay? ¿Cuáles son las tres, o cuáles, mejor dicho, son los tres elementos celulares que constituyen la sangre? Pregunta. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Muy bien, exactamente. Estos son los tres elementos celulares que constituyen la sangre. ¿Okay? Cada uno, como verán, va a tener una importancia, va a tener su misma expresión paraclínica. Fíjense algo, ¿qué importancia tiene como paraclínico? Hablamos de precisamente la hematología. Representa uno de los estudios de laboratorio más importantes y comunes dentro de la práctica, pues es por lo general el punto de partida en el despistaje de enfermedades, donde dichos parámetros guardan relación diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría, ¿okay?, de los pacientes con una sospecha patológica, más cuando está orientada a la etiología infecciosa, el punto de partida siempre es la hematología completa. ¿Ok? Según la Organización Panamericana para la Salud, 6 de cada 10 pacientes en la emergencia ameritarán un estudio hematológico. Y eso es una realidad. ¿Ok? De acuerdo a estudios realizados por la UCB, la Universidad Central de Venezuela, en el año 2019, 5 de cada 10 personas en nuestro país lo realizan sin orden médica como chequeo de rutina. Esto es algo también común. Muchas personas, no vamos a generalizar. Fíjense que, según este estudio, la mitad de la población venezolana tiende a realizar esto ya casi como por cultura. Hacer paraclínico. Y fíjense que Venezuela es uno de los pocos países donde nosotros podemos ir a un laboratorio y realizarnos una prueba sin orden médica. Y bueno, digamos que es una de esas pocas costumbres que no pudiesen ser señalizadas como negativas, porque por el contrario, permite nosotros diagnosticar a tiempo y de forma precoz cualquier tipo de alteración. ¿Cuál es el método de realización de esta prueba? Bueno, se realiza mediante la obtención de una muestra de sangre, es decir, una punción venosa. Fíjense que solamente son necesarios 5 a 10 ml para poder realizar el estudio. Por lo tanto, digamos que no es una prueba precisamente invasiva, es algo muy básico. La sangre, por supuesto, es el elemento que se analiza y
pues en este caso el bioanalista lo que hace es trasladarla a un tubo de ensayo con un anticoagulante, que es la sustancia que va a impedir la coagulación de la sangre, y de esta forma pueda de forma íntegra evaluar las distintas células que conforman, en este caso, a la sangre. Es un procedimiento sencillo y no requiere que la persona se encuentre en ayuno para poder llevarlo a cabo. Y por lo general los resultados pueden obtenerse en un periodo de tiempo corto, valorado mayormente en horas. Fíjense que eso es un dato importante porque existe también la creencia de que todo examen sanguíneo siempre debe realizarse en ayuno. Y resulta que no todos los exámenes con valoración sanguínea, a menos que usted, como veremos más adelante, vaya a realizar en conjunto una glicemia, ameritan en este caso que el paciente se encuentre en ayuno. Todo lo contrario. Eso es dependiendo. Sí, exactamente. Porque evidentemente, si usted no va a tener como, en este caso, una valoración de la glicemia, puede más bien afectar, no de forma significativa, pero sí otros estudios que pudiesen tener importancia en el paciente. Pero eso lo vamos a precisar más adelante. Acá yo les visualizo, espero que pueda visualizarse de forma fluida, más o menos cómo es el proceso de la obtención, la realización de la prueba de la hematología. Fíjense ustedes que es una punción venosa normal, 5 a 10 ml, es más o menos la cantidad que extrae en este caso el bioanalista para poder realizar el estudio. ¿Ok? Entonces, tiene todo el sentido del mundo considerarlo una prueba básica, porque no amerita un proceder más especializado. ¿Ok? Fíjense que acá el bioanalista lo traslada a un tubo de ensayo. Estos tubos de ensayo, para que no lo conozca, tienen su función más allá de lo que ya expresé. Fíjense ustedes que van a futuro conocer con mayor precisión que existe una variedad de tubos de ensayo y la coloración, en este caso de la tapa, permite conocer más o menos su utilidad. Por lo menos los tubos de ensayo con tapa morada son los que contienen el anticoagulante PDHA, que es un anticoagulante pensado precisamente para mantener la integridad sanguínea. ¿Ok? Ahora, ya conociendo acá todos los principios básicos, la terminología, qué es la hematología completa y cuál es el procedimiento que debe seguir el paciente para realizarlo, vamos a adentrarnos en lo que serían los parámetros evaluativos de la hematología completa, es decir, qué vamos a encontrar en la hematología completa y qué evalúa, qué nos dice cada uno de esos datos. ¿Ok? Fíjense algo, acá tenemos que los parámetros clínicos englobados en la hematología completa son el conteo total y las características de los 3 grupos celulares sanguíneos, los que ya citaba el compañero, glóbulos blancos, glóbulos rojos, que incluye además la respectiva concentración de hemoglobina y la valoración de su concentrado. Eso es lo que vamos a nosotros denominar como hematocrito, que no es más que el nivel de consistencia sanguínea, la porción sólida que ocupa la sangre, mayormente por los glóbulos rojos. Y tenemos una tercera población celular que es denominada plaquetas o trombocitos. Son las dos formas en cómo conocemos las plaquetas. Al igual que los glóbulos rojos pueden ser conocidos como eritrocitos o hematíes. No obstante, debemos considerar que la evaluación, análisis e interpretación hematológica debe realizarse siguiendo un orden. Esto quiere decir que nosotros, al momento de evaluar estos 3 componentes celulares, debemos también apegarnos a un orden, porque más allá de cómo nos reporta la hematología completa cada uno de estos parámetros, nosotros, ¿okay?, debemos seguir, digamos, una organización. Esto es lo que nos permite a nosotros reportar, ¿ok?, desde las poblaciones celulares más importantes a las menos significativas. Sé que esto suena un poco raro porque en realidad todas las células reportadas en la hematología son importantes, tomando en cuenta que cada una nos puede expresar una alteración y esa alteración a su vez constituir una patología en sí o una condición. Pero clínicamente existe también, digamos, una relevancia y esa relevancia no es más que la importancia que tiene cada condicionante, cada elemento
dentro de nuestra percepción patológica. En pocas palabras, en palabras digamos algo más sencillas, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente en términos de abordaje, ¿okay?, suele haber una mayor importancia en este caso por los glóbulos blancos, seguido de los glóbulos rojos y por último las plaquetas. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, digamos que como vamos a ver más adelante, las patologías de mayor compromiso para la vitalidad del paciente suelen ser de origen infeccioso, que es donde incluye allí la participación de los glóbulos blancos. Pero bueno, como eso lo precisaremos más adelante, vamos a concentrarnos en lo que es la estructura de la hematología. Más allá entonces de nosotros conocer el orden, debemos saber que la estructura en sí de la hematología completa se nos va a reportar en dos secciones. Es decir, que cuando nosotros dijimos, bueno, ¿cómo se divide la hematología completa? ¿Está constituida por secciones? La respuesta es sí. Ella se divide en dos secciones y en esas dos secciones vamos a encontrar tres datos de interés. Fíjense que acá tenemos el modelo estándar de una hematología completa. Esto es lo que nosotros vamos a visualizar día a día, claro, con sus respectivos cambios que puede variar de un laboratorio a otro. ¿Okay? Pero lo más común es que todas se rijan bajo estos parámetros. Acá, haciendo un poco de zoom, si se fijan, hay una sección principal que es lo que constituye la identificación de la hematología completa. En este caso, identificación, hablamos de precisamente laboratorio, que son los datos alusivos al laboratorio, y los datos alusivos al paciente, que son estos que se engloban acá. Tenemos otra sección llamada hematología, que es la que recibe el nombre de todos los elementos hematológicos, y allí se reportan los valores que citamos anteriormente, que son los tres elementos celulares. Ahí vemos en este caso los leucocitos, acá, los eritrocitos, algunos elementos constituyentes precisamente de los eritrocitos como son la hemoglobina, el hematocrito, algo denominado BCM, que lo vamos a ver más adelante, constituye el volumen corpuscular medio, HCM, que es en este caso, hemoglobina corpuscular media. Es un parámetro que no se preocupen, vamos a ver más adelante y vamos a ver qué significa. CHCM es la concentración de hemoglobina corpuscular media y guarda relación, por supuesto, también a los anteriormente citados. Y por último tenemos las plaquetas. Luego vamos a encontrarnos con una sección denominada hemograma de Schilling y pues en él se reportan una serie también de elementos celulares como son los basófilos, eosinófilos, mielocitos, neutrófilos segmentados, linfocitos y monocitos. ¿Ok? Esa es la estructura o el modelo estándar de una hematología completa. Antes de continuar, chicos, bueno, tenemos que en este caso tengo que visualizar la hora porque recuerden que Zoom tiene un tiempo de 40 minutos. Luego, cumplido ese tiempo, la sesión va a expirar, entonces no quisiese tampoco cortar la cosa allí de forma tan brusca. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Me interesa en este caso que todo lo que yo esté citando acá, explicando, sea, bueno, bien digerido mentalmente por ustedes. Así que si tienen alguna duda hasta el momento, hagamos oportuno. Parece que todo claro por el momento. Bueno, quiero pensar yo que el Sí, silencio todo bien, doctor. Sí, el silencio puede significar sí o puede significar no. Por eso me interesa aquí. No, todo bien, doctor. Ok. De todas maneras, Luis, tú que llevas allí un control de la grabación, indícame, por favor, cuando estemos cercanos a los 40 minutos, que yo creo que ya